Bueno, jasen deixuela publiko grabatzen dala, kamariaz, Osa, publiko grabatarala, así que lo agartzen bazue. Bueno, arratzaldeon, eskerrik asko, beste behin etortearren. Hau historieti nahiko kuriosu den. Ze ondala Gabon hueltan bai, negun zan, zapato goxin, gu leza bateak isu zen, espelio behitxea, kogazulurek isu zen. Eta ulestin gogazen armozaten, aulesti zentruko taberna baten. Eta horre egunin, sartu zen tabernan, pertsona bat, adeseko antzinako bat. Bera, hau zein joa, eta armozaten gogazela bertan, bueno, espeloko taldekidik esplikaten onzin zein zan, eta anekdotak kontaten egon zan, eta jo, nik flipata, negoan. Urten gendunin tabernatik gogazuleo juna horretik, ja elkarteko batei idatzien eutzan. Ezautu do tipo bat, hori ondarrure ekarri bideu, bai, o bai. Eta berak ezaztan. Bueno, idatzi lehenengotik eta guazen haber dispuesto dan etortea. Eta hau pertsoni hau, da, kontaten hasi zenin, eta hau irakurten hasi zenin. Tadjikistan, Kosovo, Guinea Bissau, Honduras, Pakistan, Afganistan, Gambia, Txetxenia, Angola, Irak, Iran. Bueno, batzuka, ja, directamente paso inot irakurte. Eta 2014 udatik Mediko Sin Fronteraseko nazioarteko ordezkaria Turkian, eta 2012 eta 2014 bitxartin Mediko Sin Fronteraseko koordinatzaile Alepon. Zeran, horreaz historialaz asko hauke esateko. Eta ordu nik bidazio luzatu gontzan ondarrure etortea. Eta bueno, enkaje bat etopa gendun, oso interesanti dana, eta da, eta gero berak proposatu ebana, dala, guerra en Siria e Irak. El rol de la ciencia y tecnología en las guerras. Berak gaur horretxea txike berbeango dau, así que txalo gero bat, Aitor Zabalgo askoai. Eta bueno, disfruta. A ver, arratzaldeon, erderaz egingo dut, Halako gauzetaz hitz egiteko ez daukat euskera honik. Aitor, egon naz orain dela 23 urte Mediko Sin Fronterasekin, mugarik gabeko medikoen handik eta gora eta bera. Eta azken bolada honetan, Siriari buruz egon naz lan egiten azken 5 urte hoixetan. El año 2011 al 2014 fui el responsable de las operaciones de Médicos Sin Fronteras dentro de Alepo y después, cuando no hemos podido entrar personal internacional dentro de Siria, he estado llevando la coordinación de las operaciones desde Turquía para Siria. Entonces, la charla que os voy a dar hoy es específicamente preparada para esta semana de ciencia y tecnología. Si queréis saber más cosas sobre Siria, sobre la situación en Siria o sobre el trabajo de Médicos Sin Fronteras, me preguntáis luego. Voy a intentar que la charla sea relativamente corta para que luego pueda haber más preguntas y discusión, ¿vale? Lo primero que os quería... Me figuro que todos habéis visto esta foto 1000 veces porque nos la han enseñado los tosaitas desde hace muchos años. Esto es Guernica, hace 80, ¿cuánto ha sido el aniversario? Hace unas semanas. Y hay una cosa en las guerras que no ha cambiado, que es... y sobre todo después de la Segunda, o alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Y es que los civiles y la infraestructura civil es más y más objetivo de la guerra en vez de ser lo contrario, en vez de ser una parte que debería de estar apartada, respetada, dadas las leyes sobre la guerra que existen actualmente, ¿no? Para el cartel, Zientziako Giltzak han elegido esta foto que es por casualidad, pero es muy adecuada. Este es el barrio de Sukari, en Alepo. Esto es un barrio popular de Alepo que podríamos equivaler al Rentería de Guernica, que ha quedado completamente devastado. Es uno de los barrios que ha quedado completamente devastado. Y lo que quería decir, la comparación con Guernica, es que una parte importante de la destrucción de Alepo se debe a la misma tecnología que destruyó Guernica. Termita, que fue un tipo de explosivo nuevo que los alemanes emplearon y utilizaron por primera vez en Guernica y en Durango, etcétera,
es el mismo explosivo y el mismo tipo de instrumento el que está utilizando para destruir Alepo, Homs, etc. Hay muchísimas cosas que cambian, pero hay muchísimas cosas que no cambian, como por ejemplo es esta, ¿no? Uno de los... El Sucari está aquí abajo. Esta zona tan densamente castigada es esa fotografía que se ha visto ahí anteriormente. Esto es una fotografía de daños de Alepo en enero del 2017, cuando se ha producido la evacuación de la parte este. Como podéis ver, hay un nivel de destrucción brutal. Alepo ha sido especialmente castigada, pero hay otras ciudades muy similares como esta, Homs, Hama, grandes ciudades. Igual, algunas, las que se han librado un poco han sido las ciudades de la costa y un poco el centro de Damasco, pero el resto del país, todos los centros urbanos están completamente devastados. Este nivel de devastación es muy frecuente en los lugares que han sido afectados, y esto es una de las características principales de la guerra de Siria y de las guerras nuevas que está habiendo en los últimos años, que se concentran en las ciudades. ¿Qué es lo que pasa? Que las ciudades cada vez tienen mayor preponderancia, tanto económica como sociológica, política, cultural, dentro de las naciones y dentro de todo el conglomerado de los estados, y el nivel de destrucción, cuando el nivel de destrucción es grande en las estructuras de las ciudades, el nivel de retraso de recuperación de una guerra o de un conflicto es mayor. Proporcionalmente es mayor. Ahora se está hablando de que seguramente Siria ha perdido 40 años de desarrollo en los 7 de guerra que ha habido. ¿Okay? Y esta es una de las características de las que está viendo en los últimos años, pero que Siria la ejemplifica como ninguna otra, que es la guerra urbana, ¿no? Y la guerra urbana tiene unas características muy diferentes a otro tipo de guerras, por la concentración de población en las ciudades, por lo que he mencionado de los servicios que hay en las ciudades, y por la magnitud que cogen, porque terminan afectando a muchísima más gente mucho más rápido que lo que suele pasar en otro tipo de guerras, por ejemplo, que hay en África, donde hay menos concentración urbana y entonces la población también tiene otras opciones de huir, etcétera, etcétera. Esta es una fotografía nocturna de Siria al principio de la guerra, y esta es la fotografía actual, hace un año o algo así. Es obvio la diferencia. Las estructuras sociales en Siria han quedado completamente destruidas. Y estamos hablando desde un club de fútbol hasta el sistema eléctrico, desde el sistema de salud hasta el sistema educativo, ¿no? Hay solo, lo que os he dicho, algunas partes del país que se han quedado un poco aparte de la guerra, el resto tiene una devastación que hace tiempo no se ven en este tipo de conflictos, y va a llevar muchísimo la recuperación. Hay números, yo no voy a empezar con números porque a veces es difícil hacerse la idea, pero hay dos números que sí quiero decir. Uno es, se calcula que ha habido 1 millón de heridos en la guerra de Siria en los últimos 7 años. Suele haber una proporción de heridos versus muertos en las guerras, según el tipo de munición, según el tipo de guerra que hay, pues hay una proporción. En este caso ha habido por encima del 1 millón de heridos, y imaginaros que con que solo una pequeña proporción tengan disabilidades o minusvalías, tanto mentales como físicas, para largo plazo. Imaginaros lo que se ve así. Normalmente suele ser un 0,1%, etcétera. O sea, podemos estar hablando de 100.000 personas o 50.000 personas que pueden tener minusvalías a largo plazo para toda la vida, y bueno, todavía la guerra no ha acabado, ¿no? La otra cifra es que es un país de 22 millones de habitantes, en el cual ahora mismo 12 millones de habitantes o están fuera del país o están desplazados internamente dentro del país, pero fuera de su lugar de origen. Los que están fuera, hay grupos, gente que se lo ha podido permitir al principio de la guerra, que se fue con sus ahorros,
que la gente tenía buen nivel profesional, que ha encontrado trabajo en el Golfo, en Egipto, en Europa, etc. Ha habido muchísima gente que se ha movido a Turquía, a Líbano y a Jordania porque no les quedaba más remedio y están saliendo como pueden, pero es que luego hay otros 6 millones de personas que están dentro del país que no han podido salir o no han querido salir al principio y ahora son probablemente los más vulnerables de todos porque han perdido todos los ahorros, se han desplazado no una, sino 1, 2 y 3 veces de ciudad en ciudad evitando la guerra y encima están sin recursos, son familias con menos capacidades que las otras familias para hacer frente a la situación. Entonces estamos hablando de que la mitad del país prácticamente está en una situación de vulnerabilidad total en la que necesitan servicios de todo tipo, asistencia de todo tipo que no está siendo siempre bien provista, ¿no? Dos menciones sobre el devenir de la guerra. Llevamos 7 años de guerra. En la zona, la guerra del Líbano duró 15 años. La guerra de Irak empezó en el 2003 y a día de hoy no ha acabado. Hay muy pocas perspectivas de que la guerra en Siria acabe pronto. Y esto, aunque es un cómic, un cartoon, ¿cómo se dice? Una caricatura, refleja muy bien lo que es ahora mismo. Es un todos contra todos, en el cual hay un montón de intereses ahora mismo que hacen muchísimo más difícil una resolución pacífica o que uno de los actores, una de las partes, gane la guerra. Porque al final en Siria es primero una guerra civil, después es una guerra sectaria entre diferentes ramas del Islam, después una guerra regional en la que Irán, Turquía, Saudi Arabia, Qatar, etcétera, están haciendo su influencia y jugando sus estrategias. Y luego encima es una pequeña guerra mundial en la cual están envueltas no solo Estados Unidos y Europa y Rusia, perdón, sino que hay 60 países, entre ellos todos los de Europa, etcétera. De los 5 países que están en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, solo China no está participando en la guerra en Siria. Esto hace que aunque la población y los grupos armados y el ejército dentro de Siria estén completamente exhaustos, y lo que oyes a la gente es que pase lo que sea, pero que se acabe como sea, al haber tanta interferencia y tanta implicación regional y de otros actores externos, estos actores externos no tienen el mismo nivel de sufrimiento y el mismo nivel de pérdida que tienen los sirios. Porque el ejército americano, ruso o iraní se puede permitir perder un agente o lo que fuera, perder unos materiales, etcétera, etcétera, y bueno, tampoco es que les vaya la vida en ello comparado con los millones de heridos o los cientos de miles de muertos que están sufriendo las comunidades sirias ahora mismo, ¿no? La otra mala noticia sobre esto también es que todas las conversaciones que ha habido no han llevado por ahora a ningún tipo de resolución duradera. Entonces, esto es una broma de un dibujante sirio que es muy famoso, que dibujaba así las conversaciones de Ginebra 1, Ginebra 2, Astana 1 y tal. Y bueno, es claramente un poco la verdad. Mientras se sigue discutiendo, todas las comunidades sirias y la sociedad siria sigue sufriendo los efectos de la guerra. Un último apunte. Mi impresión desde Turquía es que en los últimos años ha habido un desvío grandísimo de la atención hacia el fenómeno del Estado Islámico, y esto ha hecho, de alguna manera, que se pierda el foco sobre la vulnerabilidad y sobre la situación de la mayoría de la población siria, que algunos estaban afectados por el Estado Islámico, pero muchos no. Y tenemos también que reconocer que por ahora el mayor responsable de la violencia dentro de Siria ha sido el propio gobierno. Entonces, quería mencionarlo porque como es muy mediático y muy llamativo y muy espectacular, pero digamos que de alguna manera el Estado Islámico ha sido un actor un poco lateral en toda esta situación. Quería hablar de tecnología y sabéis que
esto ha pasado toda la vida. Muchísimos de los adelantos tecnológicos y científicos se han aplicado primero en la guerra y luego en la vida civil. O si no, han cogido una evolución muchísimo más rápida cuando han sido adoptadas por los militares. Estamos hablando desde la rueda y el carro, no sé, los submarinos, los aviones, cualquier cosa, ¿no? La curiosidad en Siria es que, como os explicaba antes, la termita se sigue usando, que fue un explosivo que se inventó hace 80 años y que todavía sigue teniendo una utilidad militar incuestionable. Y esto es una fotografía de la primera arma que ha provocado más destrucción dentro de Siria en todos estos años. Y son los famosos barriles bomba. Y los barriles bomba no son más que eso. No son más que un barril con una cuerda de dinamita y que se arrojan desde los helicópteros de una patada y caen y provocan un montón de destrucción. Primero porque son, tal y como se utilizan y tal y como se arrojan, son armas que no discriminan. O sea, tú miras, los helicópteros tienen que volar muy alto para evitar ser derribados. Entonces el piloto mira y dice, bueno, más o menos aquí, pum. Entonces lo que ha pasado es que este ha sido el arma más utilizada por el gobierno sirio y es un arma que de alguna manera tiene uso indiscriminado o efecto indiscriminado, que es una cosa que está prohibida por la ley de la guerra. Son así, son de diferentes maneras. Esta es una que cayó cerca de un hospital de Médicos Sin Fronteras y que no explotó. Y han sido. También tenemos la réplica del otro lado. Los rebeldes, o como queréis llamarlos, la oposición, o como se le quiera llamar, pues han cogido todas las botellas de butano del país y las han convertido en explosivos, ¿no? Esto es un tractor blindado, que también se ha visto cómo rápidamente se ha evolucionado. Esto no es nuevo tampoco, porque cosas más parecidas se han visto en fotos de la guerra civil. El tema es que de estas ha habido miles de vehículos como estos, así. O sea, hay una manera de... ahora mismo hay una manera de acceso a ciertos avances tecnológicos y a cierta manera de hacer las cosas que permite hacer a una velocidad y a una escala que antes era anecdótica y ahora es en cambio industrial, ¿no? Y esto, por ejemplo, era un tractor suicida teledirigido, ¿no? O sea, teledirigido con mandos de estos o de drones o de los coches estos, pero no lleva, en este caso le he dicho suicida porque el vehículo es suicida, pero no había nadie dentro, ¿no? Y esto también es muy frecuente, ¿no? El nivel de destrucción que tienen estos vehículos y estos camiones es algo pasmoso, o sea, porque se cargan con docenas, camiones con docenas de toneladas de explosivo, y la capacidad de destrucción es mucho mayor que muchas armas convencionales, y es mucho peor porque el uso que se hace de ellas es indiscriminado entre civiles, etcétera, etcétera. No solo tienen objetivo militar como uso, ¿no? Otro elemento que se está utilizando, que este sí que es nuevo y que se empezó a utilizar en Gaza y en Palestina hace 10 años, es el fósforo. Hay unos trucos en la ley que permiten utilizar ciertas bombas de fósforo y ciertas no, en la ley internacional humanitaria, y ahora ha sido sistemáticamente utilizada en Siria. Las bombitas son así, son muy pequeñas, son como una pelota de tenis, y siguen siendo un peligro una vez que han caído al suelo y no han explotado, ¿no? Esta técnica de utilizar fósforo, que lo que hace es regar fuego en una superficie de 300, 400, 500 metros, es una técnica también que está prohibida por ley, porque no discrimina el objetivo al que estás atacando, y se está utilizando masivamente en Siria de manera nueva, o sea, de manera novedosa, en el sentido de que son armas nuevas, ¿no? Entonces, una de las cosas que está quedando claro en Siria es que
una de las razones por las que todo el mundo está implicado, además de los intereses estratégicos, geográficos, lo que sea, económicos, una de las cosas evidentes por las que todos los ejércitos del mundo están envueltos ahí es porque está convertido en un laboratorio para utilizar y para probar un montón de armas nuevas, un montón de técnicas nuevas y de tácticas nuevas por parte de todo el mundo. Entonces, y se ve para los que saben de estas cosas, te dicen, mira, esto, los últimos aviones que han hecho los rusos están aquí, los últimos aviones que han hecho los americanos están aquí, las últimas técnicas de carros de combate están aquí, etcétera, ¿no? Estos son las diferentes maneras de arrojar armas químicas. La de arriba es una munición grande y la otra tiene el tamaño de una botella de cerveza o algo así, ¿no? Se están utilizando armas químicas. Es muy difícil decir por parte de quién. Lo que está claro es que nosotros sí hemos visto los efectos, sí hemos visto a la gente afectada por ello. Es muy difícil decir quién ha sido el que lo ha tirado y el que no lo ha tirado, pero sí es obvio que los efectos que se ven en la población son claramente de agentes químicos. Esto es una cosa también que está volviendo. Hubo un gran tema internacional hace unos años cuando Saddam Hussein utilizó esto contra población kurda en Alavilla, que fue uno de los momentos claves de la Primera Guerra del Golfo. Después no ha habido sistemáticamente este uso aparentemente, pero la verdad es que en Siria ha sido una constante, con más o menos intensidad, pero ha sido una constante durante todos estos 7 años. Esta es la otra parte química de la guerra. Esta guerra está completamente alimentada con una droga que se llama captagón. El captagón es una anfetamina que está siendo utilizada. Normalmente es una anfetamina que se utiliza bastante en el Medio Oriente como droga de diversión o como se le llame, no sé cómo se le llama, pero que se está utilizando masivamente en la guerra, hasta el punto de que se puede considerar que prácticamente todos los militares y todos los combatientes están utilizándolo en cantidades industriales, o sea, en cantidades industriales. Y esto también enseña cómo no hay ningún reparo en volver a superar ciertos límites a la hora de empujar a la gente a hacer cosas que seguramente no haría si estuviera en su sano juicio, ¿no? Y de hecho esto está dando muchísimos problemas también a la hora de tratar a la gente, porque cuando uno de estos combatientes está herido y está puesto de anfetamina hasta arriba, pues es más complicado tratarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimos... los vehículos ahora parecen sacados de la Guerra de las Galaxias o de Robocop, o lo que fuera. O sea, la cantidad de cosas que llevan encima son apabullantes, y la capacidad de fuego y la capacidad de destrucción que tiene un vehículo de este tipo ahora no tiene nada que ver con lo que tenía siquiera hace 10 años. Y bueno, es una tendencia que ya está. O sea, ahora los vehículos viejos se están remodelando para ello y los nuevos ya vienen directamente así. Aquí una curiosidad: este es el muro que se ha hecho entre Siria y Turquía. La mayoría del muro está separando tierras kurdas de tierras kurdas, más que de otro tipo, y los vehículos están utilizando cámaras que van por encima del muro para ver si viene alguien, o si hay movimiento o no hay movimiento, etc. Y, bueno, esto es otra cosa también que tiene otra capacidad de destrucción brutal y que solo tienen que manejar 2 hombres. O sea, ahora mismo 2 personas tienen una capacidad de destrucción de un vehículo blindado, etcétera, etcétera, que hace unos años era prácticamente imposible, ¿no? El muro de antes va combinado con esto, que esto también suena también a futuro, pero está aquí. Son torres de tiro automatizadas. Se han colocado en la valla y se están colocando en la valla que separa Siria y Turquía,
y funcionan creo que por láser o algo así. Yo no sé de armas, funcionan por láser o lo que fuera. El caso es que le pegan a cualquier cosa que se mueva, ¿no? Y esto ya también está a la orden del día, ¿no? Está en prácticamente todos lados. Empezaron los israelíes poniéndola en el muro en Palestina y ahora pues los turcos lo están utilizando en Siria y se está utilizando en otros lugares. Esto también, que parece de ciencia ficción, ya lleva ya años, pero es que ahora ya se está utilizando más. Lo primero, lo de la izquierda es un exoesqueleto, lo que permite a un soldado llevar entre 150 y 200 kilos encima, prácticamente sin ningún esfuerzo. Entonces, porque todo el peso recae sobre el exoesqueleto y tal. Se utiliza mucho, sobre todo, se ha visto en Siria, pero se ve muchísimo más en Afganistán o en zonas de montaña donde el esfuerzo es necesario. Y el segundo son unos, bueno, le llaman perros, pero son así de grandes, es que me parece más un toro. Son un robot que por ahora están pensados para llevar peso, que pueden llevar una cantidad de no sé cuánto, 300 o 400 kilos, y que pueden subir, bajar, hacer prácticamente de todo como si fuera un animal, y que bueno, son también, otra vez, elementos que están dando a un grupo pequeño, relativamente pequeño de personas, una capacidad de fuego y de destrucción que es abismal, ¿no? Esto es otra torre o otro sistema de disparo por control remoto. Todo el mundo se está haciendo inventos y es que además ahora estos inventos están al alcance de cualquiera con un control remoto, 4 láseres de estos de aficionado, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí porque esto es propaganda del Estado Islámico y se veía cómo hacían alarde de haber reciclado sistemas de derribo de aviones que estaban destruidos o que aparentemente estaban destruidos, o la utilización de robots que en este caso son para asomarlos y ver a ver si hay, para utilizarlos como vigilancia, etcétera, etcétera. Los drones también, los americanos fueron los primeros en utilizarlo y ahora todo el mundo tiene su dron de un tamaño o de otro para cualquier tipo de acción. Esto es un dron en el que estas cosas blancas que parecen son granadas, que se les han puesto unas colas de estas de bádminton y es un dron pues, semiprofesional que podrá costar 400, 500 euros y bueno, pues en la izquierda se ve cómo arroja la bomba y aquí abajo se ve la explosión de la bomba al lado del vehículo, en este caso contra posiciones kurdas en una presa que hay cerca de Raqqa. Y bueno, es muy frecuente encontrarte con soldados vestidos así. No es una novedad ya. O sea, antes era una cosa como excepcional. Ni idea lo que tienen. Yo no tengo ni idea lo que llevan. Sé que llevan visión nocturna, pero también visión térmica, visión no sé qué, etcétera, etcétera. Y bueno, estos no son de los más. O sea, ahora mismo empieza a aparecer mucho más la guerra como esto que como otras cosas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Todos estos mecanismos y toda esta tecnología utilizada ha llevado a que la letalidad de la guerra en Siria sea muchísimo mayor por cualquiera de los bandos, ¿no? Y ha sido también una de las cuestiones que, porque la tecnología utilizada en la guerra va por delante de las leyes e incluso no solo de las leyes internacionales humanitarias, sino por delante de de los usos y costumbres de guerra, el nivel de violaciones de lo que se debería o se podría o no se podría hacer es mucho mayor, y esto lleva a que haya mucha más gente afectada y con mucha más severidad. Y esto ha llevado a que sea muchísimo más letal la guerra en Siria, muchísimo más dañina, y que los civiles y la ayuda humanitaria que estábamos allí seamos menos capaces de hacer frente a lo que nos estaba viniendo enfrente. Esto es un hospital de Médicos Sin Fronteras dentro de una cueva.
como al principio no había manera de colocarlo en ningún otro lado, porque los hospitales y los centros de salud han sido sistemáticamente bombardeados, pues tomamos la decisión de armar las tiendas de campaña, que son unas tiendas de campaña hinchables que hacen de quirófanos, dentro de una cueva y poder hacer ahí los procedimientos quirúrgicos. Pero es evidente que esto no son condiciones, por mucho que se pueda mantener aquí más o menos la higiene y el aislamiento, etcétera, etcétera, estamos hablando de un lugar húmedo, un lugar sin regulación de temperatura, sin ventilación, donde al paciente no se le puede seguir porque hay que mandarlo a casa inmediatamente, etcétera, etcétera. Estas han sido frecuentemente las condiciones de trabajo de Médicos Sin Fronteras y la mayoría de los equipos médicos sirios que han estado trabajando en el país. Casi todos los hospitales, cuando se habla ahora de hospitales bombardeados, de centros de salud bombardeados, no estamos hablando de hospitales o edificios en sí. Estamos hablando de que la conservera está siendo utilizada de quirófano, que las escuelas, etcétera. Nosotros, por ejemplo, tenemos 2 hospitales en antiguas escuelas y uno de los hospitales en una antigua fábrica de pollos. Una antigua fábrica de pollos con su sitio donde tenían las gallinas y todo eso, pues ahí tenemos. Y esto es muy frecuente, ¿no? Entonces, ha sido muy difícil lidiar con la magnitud y la letalidad de la guerra en Siria, ¿no? Hemos tenido muchísimos problemas de seguridad, tanto de bombardeos aéreos como de interferencia de los grupos armados, porque querían que hicieran, pues, cura a este primero, cura a este no le curas, etcétera, etcétera, y evidentemente no te lo dicen de buenas maneras y te interrumpen el sistema de atención, etcétera, etcétera. Ha sido muy complicado, extremadamente complicado. Otra de las cosas que es de sentido común, pero que a veces la gente no se da cuenta, es que cuando empieza la guerra, el problema es los traumatismos, los tiros, las bombas, etcétera, etcétera. Pero cuando continúa la guerra, lo que va haciendo es destruyendo el sistema de salud que existía, que en Siria era más o menos decente. Y entonces, al destruir el sistema de salud, todas las demás condiciones empiezan a crear un problema que antes no tenían. Entonces, una mujer que no va a atención prenatal se encuentra con que cuando va a dar a luz, nos encontramos con cualquier sorpresa. Por consecuente, cualquier parto se convierte en un parto de riesgo. Los niños fallan a las vacunaciones y entonces vuelven las enfermedades transmisibles. La gente mayor que tiene condiciones crónicas no se trata y una cosa que es sencilla de tratar, como una diabetes, una hipertensión, etcétera, etcétera, se convierte en una enfermedad mortal, ¿no? Entonces esto es una cuestión que a veces no se ve bien, que no se intuye bien, pero la violencia ahora mismo, el resultado directo de la violencia no es el mayor problema al que está enfrentándose médicamente o de salud la sociedad siria, sino todas las condiciones que están relacionadas con la pérdida del sistema de salud y con las condiciones que no son tratadas. Y voy a hacer una pausa, ¿no? Me han dicho que haga una pausa y volvemos dentro de un momento. Una cosa que ha sido muy importante, con todos los problemas que encontrábamos a la hora de dar asistencia médica, ha sido lo que se llaman las referencias, que es mover a la persona al hospital o mover a la persona a donde necesita recibir la asistencia, ¿no? Lo más frecuente durante muchos años ha sido esto, porque la cantidad de gente que era afectada en un mismo momento por una bomba o por cosas de este tipo era muy alta y se evacuaba a la gente de cualquier manera. Y esto ha dado muchísimos problemas porque la evacuación prehospitalaria es muy delicada, es un momento en el que es importantísimo para la supervivencia de la persona. De hecho, se arriesga pues, un 60 o un 70% de la posibilidad de salvar a alguien con un traumatismo grave están en la primera hora después del daño, y lo que pasa es que bueno, muchísima gente pues, se la mueve así, etcétera, etcétera. Nosotros hemos invertido muchísimo en hacer referencias y en coordinar con muchísimos hospitales, porque claro, cuando estábamos hablando de hospitales, yo estaba diciendo que muchos están en una granja de pollos o en una cueva. Evidentemente se le llama hospital, pero lo que tiene es un quirófano,
una sala de emergencias, una sala de partos, 10 camas, 12 camas, 20 camas y para. Entonces, cualquier servicio especializado puede estar en otro lugar. Entonces, cada hospital no puede tener todos los servicios y entonces hay que andar mandando y cambiando a la gente de un lado para otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esto, por ejemplo, pues sí, a nosotros sí nos ha ayudado la tecnología. La manera de organizar las ambulancias, antes había que hacerlo todo a base de telefonazos, a base de, ahora, esto estoy hablando de hace 10 años, ahora mismo con cualquier sistema de estos que utiliza pues, Osakidetza o que utiliza cualquier servicio de emergencias en un país normal y corriente, te economiza las referencias, etcétera, etcétera, con muy poca gente detrás. Porque si no, lo que hay que invertir es muchísima gente para hacer un tema de coordinación que es crítico con resultados muy flojos. Y en este caso, los resultados mejoran con un uso de una tecnología que al final pues es un programa informático. ¿Okay? Cuando estaba hablando de hospitales, estaba hablando de esto. O sea, este era un hospital, Dar al-Shifa, afectado por un bombardeo, pues estaba hecho en un supermercado. En un supermercado estaba a nivel de calle, etcétera, etcétera, fue destruido. O, por ejemplo, para que os hagáis otra idea, Al-Dakak Hospital es solo este edificio pequeñito de ahí que el frente estaba cubierto con sacos terreros para intentar proteger la entrada y que es un edificio de 4 pisos muy estrechito con 10, 12 camas, un quirófano, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea de cómo son los hospitales en Siria, no estamos hablando de grandes instalaciones, de cruces, etcétera. Aquí, aunque mis colegas del Hades no se lo crean, aquí es donde hemos tenido también un elemento decisivo que ha sido entrenar a los rescatadores en cómo utilizar los medios que tenían para poder rescatar a la gente bajo los escombros. Esto es muy frecuente, se ha hecho tristemente famoso porque se ha visto en un montón de imágenes. En este caso concreto, este es un hospital también que estaba apoyado por Médicos Sin Fronteras y que fue afectado por un bombardeo, no solo una vez, sino 3 veces seguidas en el espacio de media hora, y murieron 26 pacientes y 11 trabajadores. Aquí también la colaboración y el buscar técnicas novedosas que no tenían absolutamente nada que ver con el rescate tradicional, buscando cosas en rescate de terremotos y en rescate de espeleología, pues hay técnicas que se han utilizado que les han valido a los rescatadores para poder mejorar su capacidad de salvar a gente. Hemos tenido muchísimos problemas, como Médicos Sin Fronteras, y no solo Médicos Sin Fronteras, sino otras organizaciones dentro del país, para defender y para explicar qué es lo que hacíamos y qué lo dejábamos de hacer. Hay muchísima gente que evidentemente tiene una alergia al extranjero impresionante y bueno, ha sido extremadamente difícil trabajar, pero también es verdad que a la vez ha habido en muchísimos sitios muchísima gente que nos lo ha agradecido de 1000 maneras, y nos hemos sentido también protegidos y respetados por la mayoría de la población. La otra gran cosa de la guerra de Siria, además de la tecnología de guerra, es que yo creo que va a ser la primera guerra en la que definitivamente Internet y los medios sociales han tenido una repercusión absoluta desde el minuto 1. Y no solo estamos hablando de las imágenes que todos conocéis, que me figuro que ya la habéis visto, de la capacidad de expandir estas imágenes, de la capacidad de manipular o no estas imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los medios sociales han tenido una importancia vital desde el principio, primero porque todos los medios de comunicación estaban controlados por el gobierno. Entonces, la gente ni veía la televisión ni oía la radio porque no querían oír eso. Entonces, todo se ha convertido en Facebook, el Twitter, el otro, el de más allá, el Telegram, todo lo que sea, con tal de coger un atajo sobre esa información que estaba, digamos, monitorizada y monopolizada por el gobierno para. Entonces, hay un problema y hay soluciones y problemas con los medios sociales. A la vez que ha valido para organizar a la gente, ha valido para organizarle servicios de asistencia, distribución de comida,
movilizar a la gente para que no sea afectada por los frentes de guerra, etcétera, etcétera. También ha pasado muchísimo que se manipulan imágenes, se manipulan situaciones que ahora mismo están a la orden del día, cambiando parte del devenir de la propia guerra, ¿no? Está tomando una importancia, o sea, la propaganda y la información tiene una importancia mayor que la que ha podido tener en los últimos siglos en cualquier otra guerra, debido a la rapidez y a la cantidad de información que está disponible en las... Esto es un ejemplo muy clásico, cuando estamos pensando de alguien en una casa, en una ciudad bombardeada, pues la mayoría de la gente lo que está pendiente es de intentar conseguir algo de electricidad para cargar un teléfono y poder comunicarse con sus amigos, comunicarse con la familia, a dónde vamos, a dónde no vamos, de dónde conseguimos la comida, dónde no conseguimos la comida, etc. Y para nosotros también ha sido útil porque era una manera también de comunicar a una gran cantidad de población, por ejemplo, pues un cambio de localización de hospital, un anuncio de unas vacunaciones, etc. Claramente ha tenido una influencia tremenda para bien y para mal. Todos los grupos armados que han participado en este conflicto y que están participando en este conflicto están utilizando Internet y están utilizando los medios sociales para su propio beneficio y están haciendo no solo la resolución o el diálogo más complicado, sino que encima pues está utilizando claramente para medios de guerra, ¿no? Y bueno, habéis visto todas estas imágenes de la espectacularidad de la propaganda. También tiene una función muy clara que está siendo cada vez estudiada más por los lingüistas, por los periodistas, por los sociólogos, para ver hasta qué punto imágenes como estas, que han sido muy frecuentes en Siria, tienen un impacto real en cómo se conduce la guerra hacia una dirección o hacia otra, ¿no? Para lo bueno, esto, que al principio parecía una broma, resultó ser una especie de grandísimo alivio para los chavales en Alepo, el buscar los Pokémones en Alepo. Entonces hubo una iniciativa para que la gente, para que se pusieran, no sé cómo funciona el juego ni nada, pero sí es verdad que lo mismo que hubo una locura en algunos sitios, hubo algunos días de tregua en Alepo en el que no había un solo chaval con el móvil del Aita o de la AMA buscando Pokémones entre la guerra, con el consiguiente completa abstracción del lugar donde estaban. Entonces, para la gente que lo podrá ver mal, pero en este sentido, esos 3 días seguramente la mayoría de los niños estuvieron en un sitio en el que no habían estado en meses y en el que no volverían a estar en meses, ¿no? Otra cuestión, para bien, cosas para bien. Nosotros tardábamos una media de 1 mes y medio en proveer una prótesis a una persona, después de que la persona estaba recuperada, de que se decide cómo va a tener una prótesis, etc. Ahora la media está en 72 horas. Hay una diferencia increíble, y no solo eso, sino que encima la capacidad de cambiar una prótesis a una persona tiene un costo que nada que tiene que ver con el de hace 10 años. Todas estas prótesis se están haciendo ahora con impresoras de 3D, que son relativamente baratas y que te permiten el adaptar la prótesis según la persona va evolucionando y va teniendo... porque evidentemente las amputaciones de estas cosas tardan muchísimo tiempo en quedar fija lo que tiene, o sea, la carne, todo este tipo de cosas. Entonces hay que cambiar las prótesis muchas veces, etcétera, y esto es una gran ventaja ahora mismo para nosotros, por ejemplo, y para los pacientes. Otra cosa que era impensable hace unos años o que es impensable en otros sitios. Esto es una tarjeta de débito que lo da la Cruz Roja Siria, la Cruz Roja Turca a los refugiados. Es un programa del Programa Mundial de Alimentos. Normalmente distribuir comida, distribuir servicios es complicado. Es menos complicado cuando lo haces en un entorno cerrado, que es un campo de refugiados. Pero personal en campos de refugiados hay relativamente poco.
por ejemplo, de los 3 millones de personas que están refugiadas en Turquía, solo 300.000 están en campos. El resto están en los suburbios de las poblaciones, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil llegar a ellos, es muy difícil identificarlos, es muy difícil darle los servicios que necesitan, porque además muchísima de esta gente necesita unos servicios y no necesita otros. Entonces, esto permite una cosa, permite primero quitar un montón de logística y permite discriminar la ayuda que se da. Y permite que el propio refugiado también opte por la ayuda que más necesita. Entonces, si este mes, evidentemente no da para todo, porque son 100 o 200 dólares, no sé cuánto es, pero si este mes necesitas medicinas, pues medicinas. Si este mes necesitas pagar el alquiler, pagas el alquiler. Si este mes necesitas pagar la luz, pagas la luz. Y al día siguiente y al mes siguiente necesitas algo, lo importante es la comida en tu familia, pagas la comida. Entonces, estos programas que solo son posibles en sitios como Turquía, donde hay una estructura normal y donde una persona con una tarjeta de débito puede ir a una farmacia, puede ir a un supermercado o puede ir al ayuntamiento a pagar la luz, también permite llegar a una cantidad de gente increíble que antes era imposible. Entonces, el programa de la Cruz Roja turca está llegando a más de 500.000 de refugiados, está previsto que llegue a 1 millón de refugiados y lo están haciendo con 400 personas en el proyecto. Llegar a 1 millón de refugiados en un entorno como el de Somalia o como el de Centroafricana exige 5.000, 6.000 personas, 7.000 personas de capacidad, más una infraestructura logística que en este caso no es necesaria, ¿no? Para bien y para mal también, nosotros nos hemos tenido que poner las pilas y, por ejemplo, todo lo que hemos utilizado con el ébola en el oeste de África y todos los protocolos y todo esto nos ha valido para mejorar y para implementar más rápidamente los protocolos de protección química en Siria. Y ahora, no solo Médicos Sin Fronteras, sino muchas otras organizaciones están mejor capacitadas para lidiar no solo con esto, que esto sí que es más excepcional, sino con la posibilidad de lidiar de enfermedades transmisibles como el ébola o el Marburg en África, que son muy difíciles de lidiar, son muy difíciles de manejar porque hay que seguir los protocolos muy estrictamente, etcétera, etcétera, y es muy complicado. Otras cosas que también nos han cambiado completamente la forma de atender a la gente son los escáneres, porque hay escáneres complicadísimos, pero hay escáneres también muy sencillos, y escáneres muy sencillos que valen para identificar heridas internas que si no hay que identificarlas a ojo. Y es muy difícil hacerlo con el nivel de presión, con el nivel de estrés que hay en los hospitales, en los frentes, en las zonas cercanas a los frentes, etcétera. Y esto, pasar a una persona por un escáner durante 20 minutos y tener la certeza de que lo que le estás haciendo es realmente le va a valer y le va a sacar del problema, es una diferencia abismal. Evidentemente esto también no se puede utilizar en muchísimos sitios, pero da la casualidad de que en Siria pues, ha sido un instrumento crítico para lidiar con el traumatismo de la gente, sobre todo con el traumatismo de bomba y de aplastamiento, porque se dan un montón de, ¿cómo se dice?, de heridas internas que no son fáciles de identificar y que suelen provocar muchísima mortalidad a corto plazo, ¿no? Y luego pues un recordatorio también para cosas tan sencillas como las vacunas, ¿no? El polio ha vuelto, el sarampión ha vuelto, porque los sistemas de vacunación han sido interrumpidos durante los últimos 5 años. Y en cuanto dejas de hacer este esfuerzo de preventivo, todo se desmonta y vuelve a escalar. Y ahora mismo pues, hay un montón de problemas con eso, con la polio, con el sarampión y con otras enfermedades transmisibles que no tienen prevención con vacuna, pero que sí tienen prevención con un sistema de salud funcionando, como es la leishmaniasis, que es una especie de enfermedad cutánea que es bastante grave, etcétera, ¿no? En esto también, pues bueno, hemos conseguido introducir vacunas que son polivalentes y que están mejorando o haciendo más rápido un calendario de vacunación que si no es muy difícil de mantener, ¿no? Ya, los que sois aitas llamas, ya sabéis la cantidad de veces que hay que ir a vacunar a los críos, etcétera, y esto nos permite acceder a una población que normalmente es mucho más difícil de acceder, y ahora hay vacunas pentavalentes, etcétera, que te están permitiendo
lidiar con más elementos en menos tiempo y con más seguridad. Pues esta era la charla. Entonces yo lo que quería dejar era un poco de espacio para que me hicierais preguntas y me podéis hacer preguntas de todo, porque no he hablado mucho ni de Siria ni de Médicos Sin Fronteras, pero era porque la charla esa era sobre tecnología y había que hablar sobre ciencia y tecnología, y ahí estaba. Lo que quería decir era básicamente que de alguna manera la distopia está aquí, ¿no? Hay cosas que algunos hemos visto de críos en las películas y que yo estos meses pasados y estos años pasados ya las he visto en Siria y están aquí ya. Y la sociedad, la ley, la cultura tiene que adaptarse a esto, porque si no, sobre todo porque hay muchísimas de esas cosas que no están ni reguladas, ni parece que van a ser reguladas, ni parece que van a estar ni siquiera un poco limitadas. Y al final el derecho internacional humanitario es para eso, es para proteger a la gente que está herida, que quiere huir, que no participan en unos combates, y es la única herramienta que existe en la guerra para proteger a los que no están combatiendo y a los combatientes que ya han dejado de combatir. Y esto es importantísimo. Entonces, ahora mismo la tecnología para la guerra está por delante del derecho, de la cultura, del pensamiento, y la tecnología para el bien, en el sentido de poder lidiar con estas cosas, etcétera, etcétera, pues bueno, vamos adaptando, pero vamos muy por detrás y vamos haciendo lo que podemos y sacando la lengua. Pero bueno, que hay cosas también, hay buenas noticias, y hay cosas de las que al final, de lo malo, también sacamos buenas lecciones. Es que ricasco. Bueno, entzut ez da zu, ezta? Bai. Betiko morun, dakau tarte bat galderantzako, seguruna asko egongo horizela. Así que... Eta betiko morun, lehenengo galderin neuken got. Itxuri emoten dago eta. La verdad es que estaba apuntando bastantes preguntas, pero es que al final la pregunta es, en un momento has enseñado un quirófano dentro de una cueva, ¿no? Decías. Si un quirófano tiene que estar dentro de una cueva, el día a día vuestro, para dormir, o para comer, o para desplazaros, ¿cómo es? Pues una cueva. Entonces algunos estamos acostumbrados, más o menos. Yo el tiempo que he pasado en Alepo lo he pasado viviendo y durmiendo en un sótano. Teníamos el hospital en una zona industrial y bueno, pues la mayoría, pues hombre, evidentemente salías fuera e intentabas... yo personalmente, porque estaba responsabilizado de hablar con los grupos armados y con las autoridades, entonces me tenía que mover, pero muchísimos de los colegas, de los cirujanos, de los enfermeros, enfermeras, etcétera, pasaban 23 horas bajo tierra, y luego salían un rato pues a tomar algo, a fumar o lo que fuera, pero entre otras cosas además porque en Alepo la situación era tan difícil, no solo desde el punto de vista de los ataques del gobierno, sino también el problema que había con los grupos armados. De la frontera de Turquía a Alepo, o sea, de Kilis, del pueblo de Kilis a Alepo, solo hay 60 kilómetros y eran unos 40 minutos de autovía en el pasado. Yo me acuerdo hace 10 años de hacerlo, nada. Ahora no lleva menos de un día entero y la última vez que yo hice la carretera en el 2014, a finales de 2014-2015, había 24 controles de 24 grupos armados diferentes. Más otros 24 o 20 y tantos grupos armados más dentro de la ciudad. Entonces, no puedes hablar con todos, porque aunque te dediques a ello, y yo tengo un equipo, yo tengo un equipo de 2 personas plenamente dedicados solo a hablar con todos, a decir, podemos pasar, no podemos pasar, nos vais a dejar, no nos vais a dejar, etcétera, etcétera, al final no puedes hablar con todos. Entonces, el riesgo que hay también en la ciudad al moverte, etcétera, etcétera, es mayúsculo, y por eso nosotros mantenemos a los equipos lo que le llamamos bunkerizados. Entonces, las rotaciones son muy cortas, son de 3 semanas máximo. La gente vuelve a Turquía o vuelve a Jordania a descansar y luego vuelve otra vez si es capaz de hacer otra rotación. Pero entonces, bueno, solo puedes estar si te puedes permitir el lujo de salir, entrar, etcétera. Estos que estaban aquí jugando a fútbol llevan 5 años metidos ahí.
Lo que han hecho ha sido sacar a sus familias a Turquía y han asumido, son personal nacional sirio, que han asumido, bueno, nos quedamos aquí, vamos a trabajar por la comunidad, por nuestros vecinos, y se han quedado, y hay gente de esta que lleva 5 años metidos ahí, y evidentemente, bueno, y como ellos hay otros 800 compañeros sirios, que la mayoría ahora mismo, antes, al principio de la guerra, se podían permitir el cruzar a la frontera, descansar unos días, volver o lo que fuera, ahora mismo no. Galdera bata. Preguntaba un poco por ahí, ¿qué proporción del personal de Médicos Sin Fronteras es local o internacional? Normalmente, en estos programas, la proporción, en situaciones de guerra, la proporción de personal internacional es mayor porque tienes que incluir equipos especializados de trauma, cirujanos, etc. Entonces, la proporción suele ser mayor y suele ser alrededor de un 25%. Es personal internacional y un 75% personal nacional. En un lugar de África donde estás haciendo una distribución de comida, la proporción es muchísimo menor. El personal internacional son 5 o 10% y el resto es personal nacional. En el caso de Siria, en el 2014 tuvimos un secuestro por parte del Estado Islámico que conseguimos solventar, pero a partir de ahí no hemos tenido garantías del Estado Islámico para poder entrar en sus zonas y trabajar. Por consecuente, no trabajamos en las zonas del Estado Islámico y no tenemos personal internacional en Siria desde el 2014. Solo hay personal internacional en las zonas kurdas. Las zonas controladas por la oposición kurda sí nos dan garantías de seguridad y es el único sitio donde tenemos personal internacional. Entonces, ahora mismo hay unos 850 compañeros sirios y solo hay entre 10 y 15 compañeros personal internacional que están trabajando en el norte, en las zonas controladas por la oposición kurda. Seguía. Segundo bat. Gotzon, mikrofonu atzin dakazu. Bai, hombre que sí. Médicos Sin Fronteras discrimina, por decirlo de una manera, lo de discrimina, la atención dependiendo de si son militares o civiles. No, esto es una cosa que a veces es difícil, bueno, no es difícil de explicar, pero a veces es difícil de entender. El derecho internacional humanitario lo que dice es que en el momento en que una persona no es combatiente, es un no combatiente. Y un no combatiente es un herido, un prisionero o cualquier civil que no participe en los combates. Entonces, cualquier civil que no participe en los combates, cualquier miliciano o soldado que esté herido o esté prisionero, tiene derecho a ser tratado de manera humana, etcétera, etcétera, y entre la asistencia médica tiene derecho a recibir la asistencia médica. Nosotros hemos estado tratando todo tipo de militantes y de combatientes, etcétera, etcétera, todo tipo, además de todos los civiles. Lo que hacemos nosotros es, como identificamos uno de los mayores problemas que iba a venir, era todo el tema de la salud materno-infantil, de las condiciones crónicas, nosotros siempre intentamos organizar todos los servicios de manera que el servicio de traumatología es un servicio más entre las otras 4 o 5 prioridades que ponemos, y entonces ahí pues el que viene es atendido si la persona acepta las condiciones. Las condiciones de Médicos Sin Fronteras es que no hay armas dentro de los hospitales, entonces el que viene armado o el que viene con escolta armada tiene que dejar esto fuera, y que luego tiene que seguir los protocolos indicados por los médicos, entre los cuales, por ejemplo, existe claramente la discriminación por gravedad. Entonces, si alguien viene extremadamente grave, tiene una prioridad, pero esto es bueno, como en cualquier hospital, tiene una prioridad que no tiene otra persona, y esa prioridad establecida solo por criterio médico debe ser respetada. Y esto es un problema muchísimas veces. Evidentemente, cuando estás atendiendo a población civil y te vienen 15 milicianos armados hasta los dientes y quieren que tú le atiendas primero al suyo, pues hay un problema y hay un riesgo, etcétera, etcétera. Y tenemos muchísimos problemas con eso, porque bueno, hay que hablarlo, deja las armas fuera, a este se le va a atender cuando toque, cuando no toque, etcétera, etcétera, y no siempre este tipo de diálogos sale bien. Pero no, cualquiera que esté herido, sea prisionero o no participante, es sujeto de atención por parte de la ayuda humanitaria.
Arratsaldeon, Aitor. Bueno, veo yo que has puesto especial énfasis en la guerra de Siria. O sea, en el dramatismo que tiene, que lo tiene, claro. Pero, por ejemplo, es que es más, por ejemplo, más dramático que lo que pasó en Ruanda hace unos años entre los Tutsis y los Hutus, que murieron 1 millón de personas, mataron, o por ejemplo la de Camboya, que también mataron a otro 1,5 millones de personas. Digo esto porque parece que a la sociedad internacional hoy en día, o sea, es mejor que maten a 1 millón de personas y los entierren que haya 5 millones o 8 millones o 10 millones de desplazados, de refugiados, y claro, esa gente en otros países parece que les molesta. Entonces la pregunta sería, ¿qué debería hacer la sociedad occidental o la sociedad desarrollada que llamamos para ir evitando todo esto, según tu criterio? Gracias. Bueno, es una pregunta. No, primero tienes razón. No, tienes razón. Ha habido conflictos en los últimos 40 años que son perfectamente equivalentes a esto o peores. El problema de Siria es que lleva camino de ser una Ruanda. O sea, lleva ya medio millón de muertos y es muy fácil que como esto no se pare, pues llegue a los 600.000, 700.000 seguro. Porque además, si lo vemos así, pues al final la guerra de Siria y la de Irak son prácticamente la misma. Y ahora mismo todavía falta una gran población en el norte que se llama Raqqa, que está controlada por el Estado Islámico y asediada por los kurdos y los americanos. Luego hay Deir ez-Zor, que es otra gran ciudad que está controlada por el gobierno sirio, pero asediada por los del Estado Islámico. Y luego tenemos Mosul, que lo que queda está controlada por el Estado Islámico y asediada por los iraquíes, los americanos, etcétera, etcétera. Esas 3 poblaciones todavía tienen la capacidad de no solo de expulsar, sino de crear de subir el listón de muertos, heridos y desplazados pues en otro 1,5 millones, 2 millones de personas. Una vez dicho esto, yo creo que yo no sé lo que... Yo llevo 20 y tantos años trabajando en esto y evidentemente no sé cómo se solucionan las cosas, ni idea. Lo que sí sé es que hay un problema grande y es que, sobre todo desde el punto de vista europeo, está la tendencia de decir, bueno, ¿por qué tenemos que hacernos cargo de los refugiados o no de los refugiados, etcétera, etcétera? Y aquí hay que tener las cosas claras. Europa está implicada, es parte de esa guerra desde hace 5 años. Yo me he encontrado fuerzas especiales italianas, españolas, eslovacas, noruegas, americanas, británicas, francesas, italianas, de todo. ¿Okay? Todo el mundo está ahí. Todo el mundo tiene una responsabilidad sobre lo que está pasando desde antes de que empezara el Estado Islámico, etcétera, etcétera. Y entonces lo que no vale es no querer tomar ninguna responsabilidad sobre algo en lo que tú tienes una responsabilidad, que es provocar una guerra en la que ahora está expulsando millones y millones de personas de ese país, porque en Siria no se puede vivir. No se puede vivir. La gente que se ha quedado porque no le da más remedio. Y la gente que se ha quedado es porque no puede salir. Pero estamos hablando de no poder salir porque físicamente no tiene ni un duro. Tendrán en la familia a alguien mayor que no pueden ni montarlo en un autobús, no saben a dónde ir, no tienen, entonces la gente que se queda, es un matadero del que todo el mundo que ha podido ha salido, ¿eh? Y entonces es muy contradictorio el estar implicado en una guerra y luego no querer digamos, de alguna manera tener que asumir las responsabilidades de estar implicado en esa guerra y de alimentarla y de ponerle más gasolina. Mi perspectiva ahora mismo es muy pesimista, no veo... Ha habido ahora un acuerdo entre los turcos, los rusos y los iraníes de que ahora le llaman desescalación de conflicto, ¿no? Algo así, porque cada día se inventan un sinónimo nuevo para decir algo diferente y ahora resulta que es para que no bombardear unas zonas, pero sí bombardear otras, etc. Pero el problema es que los turcos dicen, vale, respetamos todo, pero los kurdos no. Los kurdos no entran en este ¿cómo se dice?, acuerdo porque son terroristas. Los americanos dicen, respetamos de acuerdo, pero los de Islamic State no, porque son los del Estado Islámico no, porque son terroristas, no sé qué. Los rusos dicen, eso sí, pero los de Al-Qaeda no, porque no son. El gobierno sirio dice, todo lo demás sí, pero estos no, porque no sé qué. Al final,
al final, o sea, nadie respeta el alto al fuego porque al final todo el mundo tiene a alguien con el que se tiene que pegar porque sí y porque está fuera del acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, la perspectiva de rebajar el conflicto está pasando, pero está pasando porque porque los combatientes están exhaustos, porque hay cada vez menos capacidad de combatir y está pasando por casi un tema mecánico o biológico, como se le quiera llamar, ¿no? Hay menos gente para matar porque la mitad de la patria está afuera, hay menos gente capaz de matar porque están cansados y porque tienen menos armas y porque no sé qué. Pero por ahora tiene muy mala pinta. Muy mala pinta. Galdera gexauan. Bueno, ¿vai? No sé si es una pregunta o cómo hacértela de veras. Yo quería daros las gracias, primero a ti, porque la verdad no sé cómo has podido estar tantos años donde has estado y podérnoslo contar como nos lo estás contando. Que te has centrado o te has ceñido, por lo que yo entiendo, a lo que te han pedido de a los otros que quería darles las gracias, que es que dentro de la ciencia se coja algo tan difícil que es cómo resolvemos los humanos las diferencias entre nosotros, la distribución de recursos que hay en el planeta, digamos, Tierra o en el mundo mundial, y hasta dónde podemos llegar para que unos, no sé, venzan a otros, aunque luego igual los que han vencido acaben jodidos. Y cuando te oía, te quería dar las gracias y a la gente que posibilita esas imágenes. Además de estar allí, de estar ayudando a esa gente, a los que posibilitan esas imágenes, que no sé cómo habría que hacerlas más extensivas para lo último que has estado diciendo, de que todos tenemos una responsabilidad, cada uno a nuestro nivel, de que solucionemos los conflictos como los estamos solucionando. Te agradezco las partes positivas que dabas a la ciencia. Me gustaría preguntarte qué se hace con los que, digamos, pierden la cabeza por el uso de drogas y por el uso de otras técnicas, porque yo lo que veía es como que claramente cada vez muere más gente, claramente cada vez quedan más personas con grandes sufrimientos y parece que es cosa de ellos. Y me acordaba de que hace poco en un grupo de literatura estuvimos leyendo un libro que ahora no me acuerdo, el título de una escritora estadounidense que le han dado un premio internacional de Amnistía Internacional, que ha estado trabajando en un proyecto con gente del Congo de crear la ciudad de la alegría, sobre todo para mujeres que han sufrido y para niñas, y que esa mujer que estando en ese proyecto tuvo que ser intervenida de un gran cáncer del que salió adelante, y decía que lo del Congo era como un cáncer que teníamos, como un gran tumor, y que el resto estamos como que no nos afecta, Y yo no digo que a los tumores haya que extirparles en el cáncer, no sé, yo no soy médico. Sí sé que cada vez hay más guerras que no son llamadas guerras mundiales, pero que afectan a diferentes partes de nuestro planeta y, oye, como que dormimos normalmente. No digo que no haya que dormir, ¿me explico? Por eso te digo que no sé, quería de veras darte las gracias, preguntarte, a ver, ¿cómo puedes vivir así? Y
y darles las gracias a los que organizan esto y saber un poco qué pasa con la gente que se tiene que meter todo eso al cuerpo, para poder seguir peleando ahí en eso. Es, sin duda alguna, la pregunta más larga que se ha hecho aquí nunca a un ponente. Bienvenida ha sido. No, con el tema de las drogas, la verdad es que no era una sorpresa porque sabíamos que se utilizaba mucho como droga de ocio en el Medio Oriente, pero creo que nos ha sorprendido a todos el uso masivo del Captagón. Entonces, todavía no, estamos con una mano delante y otra detrás, o sea, intentando entender lo que pasa, si realmente tiene la dependencia de otras drogas o qué tipo de dependencia crea, etcétera, etcétera. Se sabe, médicamente se sabe, pero ahora tratar exclusivamente o de una manera masiva a gente que está utilizándola. De hecho, además, dicen que no sabe, se da la droga. El Captagón dicen que es la droga que se da para ser capaz de matar. O sea, es muy curioso y yo creo que esto. Ha habido paralelismos, paralelismos en África del Oeste con otras drogas tradicionales, etcétera, en las cuales se han utilizado masivamente para provocar que la gente pudiera. Pues, los que realmente yo creo que hay que dar las gracias y tienen el valor son estos, son ellos. Han estado allí 5 años. Nunca se hubieran esperado estar envueltos en una guerra así, nunca. O sea, muchos te dicen, si me dices hace 3 años que íbamos a estar en esto, o sea, es que yo no te creo, o sea, te trato de loco. O sea, se han adaptado de una manera increíble, porque estaban trabajando también en un sistema de salud que más o menos funcionaba, ¿no? Más o menos pobre o rico, pero funcionaba. Y cuando llegamos nosotros al principio, tuvimos unas discusiones muy fuertes, porque claro, ellos decían, no, nosotros no vamos a adaptar nuestra calidad por profesionalidad y por dignidad. Y decíamos, ya, pero dentro de unos meses, cuando no tengas fuel, cuando no tengas medicamentos, cuando tengas no sé qué, vas a tener que adaptarte y vas a tener que rebajar tus servicios y tu asistencia y vas a tener que adaptarla, etcétera, etcétera. Y al principio tuvimos muchísimos problemas con el personal nacional sirio y con los directores de los hospitales porque no querían, y bueno, con toda la razón, digamos de alguna manera. Claro, pero nosotros esto ya lo habíamos visto en muchos sitios. Ya lo hemos visto en muchos sitios. En cuanto se empieza a desmontar y una guerra se alarga y se empieza a desmontar el sistema, las estructuras de salud, empiezas a tener que estar obligado a marcar prioridades y a dejar prioridades al lado, ¿no? Entonces, ahora mismo, tener un cáncer en Siria es sinónimo de sentencia de muerte, aunque sea el más mínimo y el más tonto. O una hipertensión o una diabetes maltratada es ahora mismo una sentencia de muerte en Siria, ¿no? Entonces, lo digo porque ellos sí han estado. Nosotros primero, toda la gente que está en Médicos Sin Fronteras o en otras organizaciones internacionales, gente normal y corriente, la enfermera o el enfermero del centro de salud, el cirujano de Galdácano de Cruces o lo que fuera, ¿no? Tenemos unas condiciones de vida horribles dentro, pero unas buenas condiciones cuando estamos fuera. O sea, fuera, cuando estamos en Turquía podemos descansar, te puedes ir, desconectar, ir a la playa o ir a hacer turismo. Bueno, ahora últimamente en Turquía no está muy bien tampoco el tema, pero bueno, puedes estar más o menos, y esto ayuda muchísimo, ¿no? Y luego también ayuda muchísimo el hecho de que nosotros siempre trabajamos y vivimos en grupo, cuando estamos dentro. Entonces, hay unos mecanismos que son difíciles también de manejar a veces, porque claro, no todo el mundo se lleva bien y etcétera, y tienes que vivir con el mismo que trabajas y durante semanas con un completo desconocido. Pero bueno, esto también es un sistema que nos obliga a nosotros a construir equipos muy fuertes, muy sólidos y que tienen solo un objetivo, que es servir a la gente cuando estás allí, ¿no? Entonces ahora mismo, el último equipo que yo tuve en Alepo, éramos 49 personas y había 35 nacionalidades. Entonces, esto también es un problema, porque hay que siempre hablar en código, que es el mal inglés que tenemos todos, versus o el mal francés o lo que fuera, o el mal árabe que tenemos todos, versus 1000 personalidades diferentes, 1000 culturas diferentes, maneras de acercarse a las cosas de diferente manera, que ayudan muchísimo
y que nos hacen como grupo humano muy fuertes y muy resilientes a todo el problema que hay alrededor. Beste galdera bat. Vale, bueno, vida causena gore, gero aurren. Hola, buenas tardes. Ya que te has mostrado al principio dispuesto a contarnos un poco, te agradecería, ya que es un privilegio para nosotros que escucharte a una persona que estás allí, que nos pudieras hacer un resumen, supongo que breve no, de la guerra de Siria, que nos contaras un poco, aunque tenemos alguna noción por lo que hayamos leído o escuchado, me gustaría escucharte así. Te voy a dar mi versión personal, porque evidentemente hay muchos puntos de vista. Yo conocí a Siria de antes porque yo estuve en el 2003 cuando empezó la guerra en Irak. E de hecho organizamos toda la entrada dentro de Irak a través de Siria y esto. Entonces, en Siria, el gobierno sirio siempre nos ha puesto problemas, de hecho nunca hemos estado registrados en Siria. En el 2003, cuando fuimos a Irak, ya tuvimos sus más y sus menos, pero bueno, nos dejaron pasar. En el 2005-2006, cuando la guerra en Irak estaba lo peor de todo, hubo muchísima gente que se fue a Damasco, sobre todo viudas, familias, etcétera, e intentamos organizar un programa y nunca fue posible, ¿no? Nunca nos dejaron. Y luego en el 2011 tampoco. Entonces, yo lo que vi en el 2011, mi impresión fue que había una reacción genuina de un montón de gente que estaba harta de una familia y de un régimen que lleva 40 años o 45 años con el poder absoluto y ganando las elecciones por el 99,99% todas las veces y que estaban hartas. Parecía obvio que era esto, ¿no? ¿En qué minuto esto empezó a cambiar y empezó a convertirse en otra cosa? Pues en algún momento, en el 2013, 2012-2013, muchísima gente del ejército sirio desertó. Y estos se empezaron a convertir en las fuerzas de oposición que fueron las que combatían al ejército sirio y las que en apariencia o pretendían defender a los manifestantes y tal. Y en ese momento es cuando empezó a intervenir toda la región, especialmente Qatar, Saudi Arabia, Turquía, Irán, Líbano, por un lado y por el otro, por los dos lados, ¿no? Y entonces se empezó a inyectar, bueno, hasta el ridículo, en el caso de que hay grupos armados que tienen el nombre del financiador. O sea, si es un ricachón, no es una broma, o sea, si es un ricachón cubaití que tiene dinero y ha puesto el dinero para un grupo armado, el grupo armado se llama la Brigada Al-Zatari porque el tío se apellida Al-Zatari. O sea, así. Entonces, en ese momento empezó a haber una interferencia increíble por parte de todos los poderes regionales y desde el momento en que se llegó al acuerdo de desmontar todos los stocks de armas químicas, hubo una implicación absoluta de Estados Unidos, de Europa y de otras potencias, bueno, de las demás potencias o países occidentales, y en ese momento también el gobierno de Assad se convirtió de ser un paria a ser un socio necesario para desmontar el stock de armas químicas. Y esto le dio un margen de maniobra y una legitimidad que ha aprovechado, ha llegado a acuerdos con Irán, con Líbano, con Rusia, con China, etcétera, y le ha conseguido dar la vuelta el gobierno sirio a una guerra que en un momento dado estaba perdiendo. Entonces, probablemente en el 2012-2013 el gobierno sirio estaba perdiendo la guerra, 2014, 2015, 2016 está ganándola. Bueno, 2014 de transición, etcétera. Entonces, lo que es claro es que ahora mismo es un campo de juego de intereses variados. Lo que he dicho es un laboratorio de guerra por parte de absolutamente todo el mundo. Luego, tantos gobiernos tienen tantos intereses allí que ahora mismo es imposible el ver ninguna salida, ni siquiera ninguna dirección, porque como hay tantos intereses cruzados, la ecuación te termina dando tantas posibilidades que es imposible que haya alguien que esté acertando y que esté dirigiéndola. Y de hecho se ve, Turquía ha cambiado de política de asuntos exteriores con respecto a Siria
como 5 veces en los últimos 5 años, porque no aciertan ni una. Los saudíes han estado apoyando a unos y a otros, los rusos no sé qué, y ahora mismo hay 1.500 grupos armados dentro de Siria, entre los que apoyan al gobierno sirio, que habrá unos 60, 70 de Líbano, de Irán, de Yemen, de Irak, de Afganistán, de Omán, y luego tienes otros 1.000 grupos armados que están financiados y pagados por Saudi Arabia, por Qatar, por los cuvaitíes, por turcos, por los chechenos. Es una cosa. Entonces, es un escenario complicadísimo, es un escenario central y simbólico para el mundo islámico, muy importante, porque esto no es la guerra de Afganistán o un problema en Filipinas, no. Estamos hablando de una guerra en el lugar donde ha pasado la Biblia, la Torá y ha pasado el Corán, ¿no? Entonces es un sitio con una simbología intensísima que solo la tiene Palestina y Siria, ¿no? En ese sentido, ¿no? y un poco Egipto y Arabia Saudí. Entonces esto también tiene un peso ideológico y emocional, simbólico, etcétera, etcétera, que es brutal y que hace mucho más difícil solventar el problema. Y luego, de todo lo que se ha hablado, de intereses económicos, no, etcétera, etcétera, Siria estaba pasando un mal momento cuando empezó la guerra. Siria estaba sufriendo las consecuencias de una sequía no vista en muchísimos años, con todo su granero, que es el Éufrates, el río Éufrates, en problemas, y bueno, con muchísimo menos, digamos, razones económicas para que haya un problema, petróleo o oleoductos o lo que fuera, que cualquier otro país de la zona. O sea que aparentemente, evidentemente es un elemento, pero no es el elemento definitorio o que marca esa guerra, ¿no? Y ahora mismo el elemento que define esa guerra es un choque regional o mundial basado sobre todo también en los equilibrios que hay dentro del propio Islam, que son muy complicadísimos y que son nuevos para muchísimos, incluido para mí, o sea, son nuevos, o sea, son de hace 20 años. No quiere decir que no estuvieran ahí, porque han estado ahí siempre, pero para la mayoría de las sociedades que no vivimos, no seguimos la evolución de la sociedad islámica, pues es nuevo, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi visión y, bueno, y lo que he dicho antes, soy pesimista en cuanto a que haya un acuerdo o que haya una solución relativamente pronto. Eba, segundo bat, aurretik... Kaixo, Aitor. Kaixo. Bueno, nik euskaraz egingo duzut. Da zuk erantzun, erderaz. Bai, bai. Eskerrik asko. Orduan, bueno, eskerrik asko zure aurkezpen guztiagatik. Nik eratu naz ganeska eginda. Dana, galdera pilo klase asko bururatu jataz, bakarrik bat egingo duzut. Geratu naz esaten dana aturdi duta, ezta? Hainbeste informazio eta egoera hori hornan ezagutzearekin. Baina, bueno, galdera bat daukat bakarrik. Ezun oraino uste duzu horrenako gerretan, ospitalak, zuena bezalakoak edo bestelako ospitalak, direna objetibo militarra. Ala, segun batzuetan izaten dira, beste batzuetan ez dira izaten, edo nola funtzionatzen du asunto horrek. Objetiboa izaten dira, ala ez dira izaten normalean hori da galdera daukan. Eskerrik asko. Creo que en los últimos años ha habido, y tiene mucho que ver, porque cuando hablamos de ley suena raro, pero ha habido una falta de respeto del derecho internacional humanitario, que es el derecho que regula la guerra. Y esto se ha ido deteriorando en los últimos años. No empezó el 11 de septiembre del 2001, no empezó ahí, pero obviamente hubo una declaración de principios. Los civiles son objetivo por ser de donde son y por estar donde están. La respuesta pues fue, los civiles tuyos también son objetivo y encima no te reconozco los prisioneros, sino los prisioneros, y entonces sale Guantánamo. Luego sale el otro, sale más allá. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en los últimos años el respeto al civil que está dentro de los conflictos cada vez es más leve, menor, y entre ellos está
una cosa crítica que son las infraestructuras de salud. Entonces, yo creo que en algunos países ha sido unas veces sí y otras veces no. Creo que el ataque norteamericano en Kunduz al hospital de Médicos Sin Fronteras, que murieron 40 personas y compañeros, pasó una vez, pero no ha pasado tantas veces en una guerra como la de Afganistán. Hemos tenido bombardeos de los saudíes en Yemen, también con 11 muertos. Pero en Siria, desde el minuto 1, la clase médica, la misión médica y las estructuras han sido un objetivo. Ha sido donde la población estaba buscando un refugio, un consuelo, una asistencia, y ha sido... No puede ser casualidad que la imagen que os enseñaba del hospital de Marat Numan sea bombardeado una vez, o 2 veces, y luego al de 10 minutos otras 2 veces, cuando se está sacando a la gente del esto. No puede ser casualidad de que en Idlib, en la provincia de Idlib, durante el último mes ha habido 12 estructuras de salud afectadas por bombardeos. No es casualidad. Están siendo, o sea, las estructuras de salud están siendo objetivo ilícito y criminal por parte de las partes en conflicto en Siria, claramente. Mientras que en otros lugares está la cuestión de si ha habido una intención mayor o menor o tal. En Siria es tan obvio que está fuera de toda duda. Bueno, azkenengo galdera batentzako tartiak hau, Eba, zeurire. Bai, aupa, Aitor. En todo ese caos de guerras, de tendencias, de religiones que está ahí, yo creo que, bueno, es mi percepción, ya me dirás, ya me comentarás tú, pero ¿cuál es la situación de la mujer? Porque yo creo que en ese caos casi todo el mundo, voy a decir mayoritariamente, está de acuerdo de que la mujer es ese animal de segundo grado que todavía está siendo más esclava que el resto. Que ahí están todos de acuerdo. No sé, por comentar. No. Porque hay que tener eso claro. La marcha atrás es... Mujer. Después ya tienes tú. En las zonas de conflicto, el elemento género es un elemento definitorio, completamente, y se nota muchísimo en una sociedad como la Siria. Una sociedad como la Siria en la que había cierto avance en el trato de la mujer y en el derecho a la mujer, y ahora está yendo para atrás a pasos agigantados. El 60% del personal, como aquí, la proporción es muy parecida, el 60% del personal sanitario en Siria eran mujeres. Y entonces esto es una de las razones también por las que hay grandes problemas de asistencia, porque ahora la mujer no está, y entonces primero hay un 30% o un 20% menos de mano de obra capacitada para llevar la sanidad, porque están en casa, porque no están trabajando, porque no están saliendo, etcétera, etcétera. Entonces, a nosotros nos cuesta muchísimo encontrar personal femenino para todas las cuestiones críticas en las cuales encima en estos países no hay opción. O sea, no puede haber un ginecólogo hombre. El ginecólogo siempre tiene que ser mujer, porque no. Y si el ginecólogo es hombre, entonces tiene que estar asistido con el hombre o con el muharram, que es el guardián o lo que fuera. Entonces es complicadísimo. En todas las guerras pasa lo mismo. La condición de la mujer va para atrás no 1, sino 20 pasos. 20 pasos. Hay dos cuestiones que creo que sí son diferentes en Siria. Una, la posesión la posibilidad de utilizar los medios sociales está cambiando esto radicalmente. Y de hecho, nosotros nos hemos dado cuenta, en un detalle tonto, los refugiados que venían a Grecia y a Turquía, veíamos que había un problema incluso para cargar los teléfonos. Porque la mayoría de los que cargaban los teléfonos eran hombres. Y hemos decidido colocar, porque ahora cargar un teléfono es tan básico casi como dar de comer. Entonces, hemos decidido colocar las estaciones de carga de teléfonos también en los sitios donde están las guarderías y de esta manera consigues compensar el acceso a la información por parte de la mujer versus el hombre. Esto, por ejemplo, es imposible en otros sitios. Entonces, por ejemplo, el acceso a la información, a los medios sociales,
por parte de la mujer, esto es un cambio que ahora no se nota, pero que con el tiempo se va a cambiar y va a dar completamente una vuelta al estatus de la mujer, por lo menos por posibilidades, no quiere decir que esto se materialice. La segunda cosa es, ahora está habiendo una experiencia excepcional en el norte de Siria, en las zonas controladas por la oposición kurda. Una experiencia excepcional porque la mayoría de la sociedad kurda se ha propuesto, se ha marcado los temas de igualdad como una cosa que tienen que marcar su modelo político y su modelo social, y la verdad es que se están viendo cosas muy llamativas en el sentido de que, bueno, desde la participación de la mujer en la guerra, que es una excepción y es una rareza, hasta cómo están organizando pues, socialmente las estructuras que están haciendo y tal. Y es algo muy llamativo, sobre todo porque está pasando en una sociedad que tradicionalmente ha sido muy conservadora e incluso más conservadora que la que te podías encontrar en la capital con otro tipo de... O sea, la sociedad rural kurda es extremadamente conservadora e islámica. Entonces, esta vuelta de hoja de cómo se está planteando en ciertas zonas los sistemas de decisión, los sistemas de participación, etcétera, etcétera, es una experiencia que, en mi opinión, va a dar muchísimo recorrido con el tiempo, va a dar muchísimo recorrido a la sociedad siria y a la sociedad kurda en particular. Bueno, honetxeaz amatxuko, eskerrik asko etortearren eta kontatearren kontabiarreko. Txalo, bero bat. Gracias.